Aquí parece que se ha perdido. Bueno, mientras ven la parte tecnológica, tengo un mensaje del Ateneo que darle a toda la sala. Leo brevemente porque se ha hecho un manifiesto con el tema de Gaza, pero no lo vamos a leer entero. Simplemente un poco lo que se plantea. En varios puntos nos vamos a quedar con el primero. El Ateneo de Granada, institución cultural comprometida con los derechos humanos y la dignidad de las personas, no puede permanecer en silencio ante el genocidio que se está perpetrando en Gaza. Paso rápidamente. Por ello, el Ateneo de Granada acuerda, primero, guardar un minuto de silencio al inicio de las actividades que organice nuestra asociación en memoria de las víctimas y como gesto simbólico de denuncia y solidaridad. Así que si os parece, hacemos un minuto de silencio. Bueno, como veis, la vida continúa. De momento. Ahora parece que se oía, ¿no? Sí, perfectamente. Tengo muy poquita voz. La actividad, bienvenida, por supuesto, a todas y a todos. Y bueno, gracias por esta amplia asistencia. La actividad que presentamos hoy, nosotros de las refugiadas, un título bastante sugerente. Género, identidades, experiencias de las españolas refugiadas en Francia, 1939-1878. Bueno, esta actividad, como veis, es una actividad de historia de mujeres y también forma parte de la memoria histórica, por lo que esta actividad la hemos organizado en colaboración con la sección de memoria histórica que dirige la compañera Maribel. Se enmarca esta colaboración, se enmarca en los objetivos que esta sección tiene. Objetivo 1, historia de mujeres, estamos en ello. Otro objetivo, pensamiento feminista contemporáneo, teoría y metodologías. Vendrán actividades sobre el tema. Temas monográficos, como la violencia de género, salud, cuidados, debate de libros feministas, también podríamos marcar temas de actualidad, hemos venido haciendo cosas sobre mujeres en zona de conflicto y seguiremos haciendo, desgraciadamente sigue habiéndolas. Y por último, el tema de la transversalidad dentro del Ateneo pues es bastante importante. El tema de las mujeres, el género no es una cosa que hagamos un grupo, nada más, sino que pretendemos que se extienda
a todo se vaya asumiendo lentamente, pero se va asumiendo poco a poco a todas las secciones de la tesis. Por lo tanto, aquí tenemos algunas colaboraciones, como ya he dicho, memoria histórica, más colaboraciones de salud, y bueno, y después tenemos algunos proyectos más, que es que lo tengo aquí aparte, como el proyecto APSI, que son actuaciones pedagógicas del sudeste ibérico, en formato de jornada, que se hace pues, una vez al año, más o menos. Tenemos uno próximamente, el día 15 tenemos una de esas. El programa es muy amplio, no me voy a detener en poner todo el programa, pues lo iré refiriendo poco a poco. Únicamente lo más próximo que tenemos sería una conferencia de Miguel Llorente. Miguel Llorente todo el mundo lo conoce, pero esta vez, yo creo que el título es diferente, Guerra cultural, polarización social y violencia de género. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el cliente que no voy a contar todas las actividades que hay. De momento, por no alargar esta sesión. Tenemos todo el trimestre cubierto y gran parte del primero, yo estoy pensando en años escolares, gran parte de primero del año 26 y segundo trimestre. Bueno, después de esta introducción, pues pasamos a la actividad que nos ha traído hoy. Bueno, para mí es un placer presentar a Alba, a Tina Martínez, a Miguel Gómez Oliver, a los que me une una gran amistad. Sí, sigue siendo una gran amistad. Un gran respeto por su trabajo y especialmente una gran complicidad con el feminismo. Eso nos ha acompañado a ustedes y nos seguirá acompañando. Bueno, Miguel Gómez Oliver es catedrático emérito de la Universidad de Granada, de extenso currículum que no me voy a detener en especificar. Pero sí quiero destacar algo que me parece muy importante, y es su dedicación a la investigación. No solamente propia, la que tiene un gran currículum, sino, y es lo que quiero destacar, su dedicación a los jóvenes y a las jóvenes investigadoras y investigadores. Bueno, fruto de ello, muchas jóvenes, fruto de ello tenemos aquí a Alba. Bueno, Alba Martínez. Bueno, Miguel fue el codirector, digo, vamos a los orígenes, fue el codirector de la tesis doctoral de Alba, junto con Mercedes Justa, de la Universidad París 8. De esta manera, Alba es doctora en Historia Contemporánea por las dos universidades. Tiene un buen título. Bueno, la tesis que hizo mereció máximas calificaciones, tanto las españolas como las francesas. Posteriormente, ganó siempre en concurso competitivo una beca postdoctoral Margarita Salas, una Juan de la Cierva formación de la Universidad Complutense, la muy prestigiosa Marie Curie de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, y finalmente ha conseguido el importante y prestigioso contrato de investigación Ramón y Cajal, que implica su definitiva incorporación, afortunadamente, a la Universidad de Granada como personal docente e investigador. Bueno, ¿tenéis la palabra? Muchas gracias, amiga. Gracias, por supuesto, al Ateneo por organizar esta actividad y darme la oportunidad de
de conversar un rato con Alba Martínez, que, bueno, Ana ya lo ha dicho, es una excelente investigadora, es una muy talentosa historiadora y, desde luego, el libro que hoy vamos a comentar, que es producto de su tesis, elaborado naturalmente, de su tesis doctoral, Nosotros las refugiadas, pues yo creo que supone ya un hito muy importante y muy clave en la bibliografía sobre el exilio español republicano. Luego tendremos ocasión de comentar que no solamente se habla de exiliadas, sino que sobre todo se habla de refugiadas, y que eso supone, en cierta medida, un cambio de paradigma conceptual respecto al tratamiento de los avatares y los trayectos vitales de estas mujeres, unas que salieron en febrero de 1939, otras que salieron durante la Segunda Guerra Mundial, otras en la posguerra mundial, y, esto también es una novedad en la historiografía, extiende su mirada, extiende su investigación hasta 1978, hasta el final de la dictadura y el comienzo de la democracia en España con la Constitución de 1978. Ni que decir tiene que yo, en mi intervención, lo único que pretendo es suscitar la curiosidad de todos y cada uno de ustedes para que lean el libro. Y para que tengan la ocasión de comprobar que cuando digo que Alba Martínez es una excelente investigadora y una historiadora talentosa, no me estoy dejando llevar ni por el afecto, ni por el cariño, sino que estoy sencillamente constatando una realidad absolutamente comprobable. De modo que, sin mucho más, vamos a empezar. Alba, si te parece. Vamos a ver. Prácticamente en la primera página de la introducción, tú recuerdas una entrevista que realizaste a una refugiada, Carmen, en París. Ya era muy mayor la señora, y tú la presentas, que cuando llegas a su casa, ella está revestida, digamos, con todos los atributos de la resistencia, porque había sido una resistente, una combatiente comunista. Y cómo ella empieza a hablar, y empieza a hablar sobre todo de su marido. Su marido era el protagonista de su vida. Alba, periodista, para la entrevista, hablan de otras cosas, y cuando al día siguiente la reanuda, Carmen empieza a hablar, ya sin papeles, de lo que ella pretendía, de su vida. Y dice Alba, y de pronto descubro que Carmen me está desordenando el relato. A mí me parece, desde el punto de vista de la investigación, un hallazgo estupendo. Que cuando estás comenzando la investigación, una fuente, en este caso una fuente viva, te desordene el relato. Sea capaz de hacerte cambiar de paradigma, en definitiva. Y que a partir de ese desordenar el relato, Alba adopta un enfoque distinto, un enfoque nuevo, una nueva mirada para analizar, para estudiar a las
exiliadas, las llamaré todavía exiliadas, estamos en la segunda página del libro, españolas de 1939. Alba, y esta es mi primera pregunta. ¿Qué significó y qué significa esto de desordenar el relato? ¿Cómo lo plasmas en tu libro? ¿En qué aspectos fundamentales te centras y cómo te sirvieron para cambiar un poco el prisma y el enfoque de tu investigación? Bueno, ¿se oye bien? Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar con esta primera cuestión, dar las gracias por el interés, por estar aquí. Para mí es un verdadero placer ver esta sala llena y estar en este lugar con todas vosotros y vosotros. Muchísimas gracias a Ana por la presentación, por la invitación. Llevamos tiempo intentando cuadrar la fecha y al final ha sido posible. Y por supuesto a Miguel por estar aquí acompañándome en esta presentación, y también no me cansaré de hacerlo por haber apostado por este proyecto desde el primer momento cuando se lo planteé, cuando todavía no estaba muy clara la idea y fui a él con más dudas que respuestas, ¿no? Pero bueno, entre los dos y luego cuando se incorporó Mercedes fuimos dándole forma que es la que hoy toma, ¿no? en este libro también. Bueno, y gracias por la presentación, que ahora estar a la altura de esa presentación va a ser complicado, la presión. Bueno, efectivamente, contestando un poco a esta primera cuestión que me planteas, para mí la entrevista de Carmen, que fue efectivamente la primera que realicé, cuando todavía estaba en esos primeros momentos de la investigación, todavía las preguntas se estaban conformando, no tenía mucha idea, sabía que quería trabajar sobre la experiencia de la mujer en el exilio, pero digamos que el enfoque todavía no estaba claro, ¿no? Lo que sí estaba claro en ese momento es que tenía que hacer la entrevista ya, porque claro, por cuestiones de edad, lógicamente había que hacerla lo antes posible, aunque yo misma todavía no tuviera clara cuáles eran las preguntas, ¿no? Para mí la entrevista de Carmen fue efectivamente muy reveladora. A Carmen, bueno, ella, os cuento un poco, digamos, de dónde venía ella. Ella formaba parte de lo que se conoce como la generación intermedia del exilio, es decir, aquellos y aquellas que nacieron en los años 20-30 y que cruzaron la frontera en el 39 junto con sus familiares, ¿no? Y allí ya desarrollaron sus vidas, daron su matrimonio, etc., ¿no? Carmen cruzó la frontera en esa retirada de febrero del 39 junto con su padre y su hermana pequeña, después de pasar por varios centros de internamiento, distintas zonas de Francia. Cuando ya logran salir y reunificarse con el padre, porque cuando los refugiados cruzan la frontera se produce una separación familiar, los hombres son internados en lo que se ha conocido como campos de concentración, porque en ese momento se llamaban así, normalmente ubicados en las playas de Rosellón, y la población civil, mujeres, niños y ancianos, fueron ubicados en distintos centros de internamiento que en realidad eran desde pabellones, colegios, castillos abandonados, en fin, lugares bastante inhóspitos donde fueron ubicados de forma provisional, porque además los fueron moviendo por distintas zonas de la geografía francesa. A día de hoy, de hecho, calculamos que pudo haber en torno a unos 2.000 refugios de estas características solo en esos primeros meses. Digo, para que se pueda explicar un poco. Cuando ya consiguen salir de estos refugios y se reúnen, ¿no? junto al padre, Carmen empieza a trabajar. Ella tenía entonces unos 16 años y en el entorno laboral, ella trabajaba en el campo, en el entorno laboral comienza a conocer a otros refugiados que ya empezaban a formar parte de la resistencia que se organizó en contra de la ocupación nazi, ¿no? del país. En el año 42 llegan los nazis a Francia y se empieza a organizar esta resistencia. Carmen empieza a formar parte de ella y esto la lleva tiempo después a afiliarse al Partido Comunista. El Partido Comunista, digamos, fue el único partido que oficialmente entra a formar parte de la resistencia, aunque no fueron los únicos, ¿no? que formaron parte de ella. Cuando ya acaba la Segunda Guerra Mundial, Carmen se casa con un refugiado español, también resistente y además superviviente del campo de Mauthausen, y ella recuerda muy bien en su memoria cómo
bueno, él llegó, cuando la liberación, llegó ya envuelto en un áurea de héroe, ¿no? Que luego lo acompañó a lo largo de toda su vida, no solo a él, sino a ella y a toda su familia, ¿no? Allí, bueno, pues conformaron su matrimonio, tuvieron 2 hijos que también tuve la oportunidad de conocer y que además me acogieron muy cariñosamente y muy amablemente en Carcassonne. Y allí ya hicieron sus vidas, ellos viven en Francia a día de hoy, pero con mucha conciencia de la historia de sus padres y de su ascendencia española, ¿no? Entonces, bueno, cuando la entrevista de Carmen efectivamente se desarrolló en 2 días, y ese primer día fue una entrevista realmente atropellada, ¿no? Entre los nervios que yo tenía, porque claro, era la primera entrevista que yo hacía, y ella entonces ya tenía 92 años, lo cual tenía muy buena memoria, pero bueno, pues mujer de 92 años que efectivamente siempre cuando vuelve sobre estos temas, ¿no? Es complicado. Y bueno, rápidamente ella empezó a hablarme de su Algeciras natal, ella era de Algeciras, hablándome de su abuelo, luego de su tío, luego de su padre, luego de su marido, se dais cuenta, todas figuras masculinas, ¿no? Que estaban conformando el relato. Y yo iba haciéndole preguntas sobre sus propias vidas, sobre bueno, pues cómo fue el hogar que conformaron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con esos escasos medios cómo hacían, qué otras mujeres había conocido, quién eran sus amigas, ¿no? Bueno, cuestiones que a mí entonces me interesaban, ¿no? De vida cotidiana. Y ese primer día, digamos que yo le desordené el relato a ella, nos desordenamos el relato mutuamente, y esto es lo bonito también, ¿no? Yo rápidamente entendí que era la historia de él la que había conformado su relato del exilio, de lo que era el exilio, ¿no? A él como protagonista, entre otras cosas porque era sobre lo que siempre le habían preguntado. Cuando ella no era la primera entrevista que hacía, otras entrevistas que le habían hecho, yo había además tenido la oportunidad de verla, algunas estaban grabadas y me las habían dejado, y ella contaba la historia, ella le preguntaban por su marido y ella contaba la historia ya de su difunto marido, ¿no? Y ella, pues supongo que se pensaría que yo le iría a preguntar lo mismo, que a mí me interesaba lo mismo. Y ese día yo se lo desordené un poco a ella el relato y cortamos la grabadora muy pronto porque realmente la entrevista no pudo ir mucho más allá. Y al día siguiente, efectivamente, ella me lo desordenó a mí, ¿no? Cuando de un contexto un poco más distendido, ella sacó una caja con un montón de fotos, empezamos a verla y a través de esas fotos ella fue contándome, digamos, que sus propias experiencias comenzaron a emerger, ¿no? Y de ella yo ahí lo que pude ver es que emergían identidades aparentemente contradictorias, ¿no? La de una mujer fuerte, una mujer superviviente, una mujer que había hecho la resistencia, ¿no? Y al mismo tiempo la de una mujer dócil, una mujer dependiente, que había renunciado a muchas cosas en la vida por cuidar, ¿no? A un hombre que veneraba y que era el protagonista, se había convertido en el protagonista de su historia del exilio, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí fue un momento realmente revelador. Los científicos dicen que tiene un momento eureka, ¿no? Nosotros a nuestra manera también a veces los tenemos. Y bueno, evidentemente no fue ahí, pero después de revisar mucho la entrevista y ver, me di cuenta que lo interesante era eso, captar cómo esas identidades aparentemente contradictorias entre sí habían coexistido. Qué experiencia había detrás de ellas, qué contextos las hicieron posibles, ¿no? En qué contextos se desarrollaron a lo largo de ese largo exilio, porque esto evidentemente, estas experiencias que yo veía a una mujer de 92 años no se habían construido ahí, se venían construyendo a lo largo de toda esa vida en el exilio, ¿no? Y de qué forma el género, ¿no? De qué forma el género marcó esa experiencia, es decir, cómo las experiencias que tuvieron las mujeres fueron experiencias diferenciadas por el hecho de serlo, ¿no? Fueron experiencias distintas a las que tuvieron su homólogo masculino, ¿no? Entonces, bueno, digamos que un poco esas primeras preguntas fueron las que para mí sirvieron y sirven como punto de partida. Por tanto, el libro sitúa en el centro del relato a mujeres como Carmen, mujeres corrientes, es decir, aquellas, bueno, que no tuvieron una gran influencia desde el punto de vista político y cultural, que son las que más hemos conocido, ¿no? Todos conocemos el caso de María Zambrano, Victoria Kent. Me interesaba ir a estudiar, bueno, la experiencia de estas mujeres
más anónimas que han pasado un poco, que han quedado a la sombra, ¿no?, de estos grandes nombres y de sus homólogos masculinos, ¿no? Mujeres que, bueno, dejaron poca huella, o aparentemente parece que dejaron poca huella, y que sin embargo hicieron posible la vida en el destierro. Hicieron posible, sacaron adelante esos hogares contra viento y marea, porque las condiciones materiales y emocionales de existencia que tuvieron fueron muy, muy difíciles. Y para ello, bueno, contando un poco de qué, digamos, en qué marco, digamos, metodológico, ¿no?, se enmarca este estudio para hacer posible todo eso. Bueno, el libro sigue un análisis fundamentalmente cualitativo. A veces hago aproximaciones cuantitativas que en realidad no pretenden ser representativas, pero sí arrojar luz sobre determinados colectivos de mujeres que analizo en cada momento, que parecía que podía ser útil también como análisis. Y se enmarca en distintos, digamos, marcos teóricos, por supuesto la historia de la mujer y el género, pero también la historia social y cultural, la historia de la vida cotidiana, la historia de las emociones. Esto eran todas perspectivas que me permitían sacar a la luz, digamos, la complejidad que emana de esta experiencia de las mujeres. Y en este contexto hay un concepto que es fundamental y que vertebra el libro, que es el concepto de agencia. Cuando yo hablo de agencia en el libro me refiero a la capacidad que las mujeres tuvieron de actuar en sus contextos más inmediatos, ¿no? Incluso en contextos realmente extremos, de extrema vulnerabilidad. Me puedo referir, por ejemplo, al contexto del internamiento, ¿no?, esos primeros años, los que son internadas en campos de concentración, cómo incluso en esos contextos tan difíciles las mujeres actúan. Las mujeres salen adelante, las mujeres desarrollan estrategias de supervivencia, ¿no? Y esto era, bueno, es central a lo largo de todo el libro, ese concepto de agencia que me permite, y además lo entiendo como un punto de partida, no de llegada. Y a esto me refiero, aunque yo parto de la idea de que las mujeres fueron sujetos con agencia, las mujeres son sujetos con capacidad de actuar. Lo interesante, creo que lo interesante desde el punto de vista historiográfico, es entender la forma, la dimensión, la escala de esa capacidad de actuar que tuvieron, ¿no? Y claro, para ello, esto me obligaba a ver una gran cantidad de fuentes, además dispersas en muchos países y ciudades. Esto, cuando los que trabajamos sobre el exilio republicano, bueno, pues sabemos que nos enfrentamos a todas las investigaciones, tienen sus problemas, por supuesto, y la documentación nunca es fácil, ¿no? Pero es verdad que en el caso del exilio la documentación se encuentra dispersa por distintos países y no solo dentro de un mismo país. El caso de Francia es muy claro, ¿no? Por hacia donde vivieron los refugiados, ahí generaron documentación. Entonces uno puede encontrar documentación en prácticamente todos los archivos departamentales del país. A veces decidir a qué archivo ir y no ir era, bueno, pues cuestión de suerte, ¿no? A veces una iba un poco a ciega y, bueno, uno iba encontrando cosas y eso le dirigía a otro y así, porque realmente era complicado decidir a qué archivo ir y a cuáles no, ¿no? Entonces, y además se complicaba todavía más y lo que una busca son a estas mujeres corrientes, ¿no?, que han dejado menos huellas en archivos y bibliotecas como es lógico, ¿no? Pero esas dificultades le obliga a una a ver también la documentación de otra forma, a aprender a ver la documentación de otra forma, a aprender a leerla de otra forma. No solo quedándome con aquella documentación en la que ellas aparecen de forma explícita, ¿no?, sino también tratar de entender por qué no están en las que no aparecen, ¿no? Si es que está impidiendo que ellos no aparezcan, ¿no? Yo creo que de la documentación siempre hay que desconfiar y hay que hacerle muchas preguntas, y cuando una cree que ahí deberían de estar y no las encuentra, por algo es, ¿no? Entonces, bueno, quizás luego tengamos la oportunidad de hablar sobre algún tema, el tema del estatuto creo que es muy representativo de esto, podré contarlo después, ¿no? Pero bueno, esos eran los retos que también planteaba a nivel metodológico el estudio cuando se partía de esas preguntas que me iban a desordenar el relato, y que a la vez decía que Carmen y yo nos lo desordenamos mutuamente, y yo creo que el libro intenta también, y de ahí ese título, ¿no?, de la introducción
desordenar el propio relato historiográfico. Lo que no había dicho la historiografía hasta hace no tanto es que el exilio era sobre todo masculino e intelectual y de políticos, ¿no? Cuando, bueno, pues la evidencia nos dice que la inmensa mayoría fueron hombres y mujeres de a pie, y que además las mujeres pues, constituyeron cerca de un 40% de los que cruzaron la frontera, ¿no? Con lo cual, bueno, era una historia un libro que se suma a investigaciones previas que ya abrieron camino, pero es verdad que para el caso de Francia pues todavía no existía. Ven, como yo decía que era inteligente y lista, pues acaba de demostrar más que sobradamente. Vamos a ver, hay una cosa muy interesante conforme estabas terminando, ¿no? Y es que efectivamente, aunque la bisectriz teórico-metodológica, esta historia de género, historia de las mujeres, tú combinas, y hago hincapié en la palabra combina, toda una serie de metodologías distintas. Has citado algunas de ellas, sí, ¿no? Y digo combinas porque no es una cuestión ecléctica de sumar metodologías, sino que Alba ha sido capaz, y eso no es nada fácil, se lo aseguro, de combinar desde la historia institucional a la historia social y cultural, a la historia de las emociones, y luego nos referiremos un poco en extenso a ello, porque me parece que es una de las partes más bonitas y más interesantes del libro, la cuarta parte, pero eso será en el transcurso de la conversación. Digo, combina diversas metodologías, pero las combina logrando hacer un relato que es complejo, como en la realidad, que es contradictorio, como la realidad lo es y como la vida de las mujeres lo fue, pero en el que muestra algo en lo que ella ha insistido, que las mujeres exiliadas, refugiadas, son sujetos históricos, son sujetos políticos, a pesar incluso de las organizaciones en muchos casos, hablan la letra, las organizaciones hablan la letra. Y yo creo que ese es otro de los hallazgos importantes del trabajo de Alba. Una segunda cuestión es el tema de las refugiadas. La historiografía prácticamente hasta ti. Sí, hasta ti, tú en eso has sido innovadora. Sí, en Francia es verdad que Madeleine lo hizo la primera y tú estabas haciendo la tesis y decías, esta me está ganando por la mano. Y decía, no te gana por la mano, es distinto. Se hablaba de exiliados, primero masculinos, y en el mejor de los casos de exiliados y exiliadas. Pero claro, tú hablas de refugiadas. Y además, explica muy bien por qué, pero eso significa un cambio de concepto. Un cambio de concepto que además es importante porque lo integras en un ámbito internacional, el ámbito de los y las refugiadas que ha tenido lugar desde finales de la Primera Guerra Mundial y que lo va a tener inmediatamente después de una forma impresionante al final de la Segunda Guerra Mundial y más adelante. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué refugiadas? Sí, efectivamente, bueno, como bien has dicho, ¿no? A diferencia de la historiografía sobre el exilio republicano, la historiografía sobre todo española, porque es verdad que en Francia sí se suele hablar más de refugiados y de refugiadas que de exiliados y de exiliadas, pero es verdad que la historiografía española sobre el exilio habla siempre, en esa mayoría de los casos, de exiliados y de exiliadas, ¿no? Y yo, bueno, opté por hablar de refugiadas, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque, bueno, creo que es el concepto que se ajusta más desde el punto de vista histórico. O sea, realmente, para el periodo 1939-1945, los españoles que llegan a Francia son refugiados en su sentido humanitario.
las organizaciones de ayuda humanitaria, las autoridades francesas y ellos mismos se autodenominan como refugiados. Y ellos en toda la documentación existente de la época aparecen como refugiados españoles. Pero es que para el periodo posterior, del 45 en adelante, a partir del 45, ya los españoles en Francia, los que han llegado como refugiados, tienen la posibilidad de acceder a lo que se ha conocido como el Estatuto de Refugiado, que sigue existiendo a día de hoy, ¿no? Entonces, en su sentido administrativo y legal, también es de nuevo el concepto que mejor cuadra históricamente hablando, ¿no? Y además, como bueno, este es un tema que yo incorporé al libro, ¿no? El proceso de la solicitud del estatuto, me parecía bueno, pues, lógico seguir utilizando ese concepto. Sí que es verdad a veces que, bueno, por cuestiones de repetición, ¿no? De reiteración, evitar reiteraciones, a veces utilizo el sinónimo de exiliado, lo explico bueno, en la introducción, pero digamos que el término más adecuado desde el punto de vista histórico es el de refugiado. Y además hay otra segunda cuestión, que es un poco también a lo que se refería Miguel, ¿no? Y es que el término de exiliado tiene, digamos, connotaciones más políticas, intelectuales, ¿no? Y el de refugiado engloba realidades distintas, realidades más complejas, y me parecía que ahí encajaban mucho mejor bueno, pues esas experiencias que comentábamos, esas ambigüedades, esas contradicciones, esas experiencias de mujeres de a pie que protagonizaron las mujeres que llegaron a Francia. Claro, yo con este libro lo que quería era mostrar que si incorporamos a las mujeres a la historia del exilio, no es posible estudiar solamente la dimensión política del fenómeno. El exilio indudablemente fue político, que duda cabe, pero también fue afectivo, también fue familiar, también fue emocional, y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Es decir, incorporar las experiencias de las mujeres también nos permite acercarnos a las experiencias del hombre desde otros puntos de vista, y no solamente desde la dimensión más clásica y más política desde la que se había estudiado este fenómeno, ¿no? Yo creo que bueno, la historia de las mujeres nos tiene que obligar a eso, ¿no? Cuando la adoptamos no es solamente incorporar a las mujeres como un anexo, ¿no? Y estoy viendo a Pilar aquí, que esto no la ha enseñado muy bien, no se trata de incorporar a las mujeres como un anexo, sino que su incorporación lo que nos tiene que hacer nos tiene que obligar a repensar los cimientos del fenómeno en cuestión, ¿no? La naturaleza del fenómeno. Por tanto, en este caso, nos tenía que obligar a repensar, a cuestionar esa imagen que se había proyectado del exilio solamente como un exilio político. Si incorporamos a la otra mitad del exilio, nos aparecen otras dimensiones sin las que no es posible entenderlo en toda su complejidad, ¿no? Y yo creo que esto también, el utilizar ese concepto de refugiado, me estaba permitiendo también mostrar era una opción también historiográfica, ¿no? En ese sentido. ¿Vale? Bueno, el camino para adquirir el estatus y el estatuto de refugiada, que tú lo planteas de una manera muy pormenorizada en el capítulo segundo o en la segunda parte del libro, es un camino tortuoso, lleno de dificultades, lleno de obstáculos. Tanto que yo cuando leía por primera vez, antes de que se convirtiera en libro, el trabajo, y recuerdo que lo comentamos, a mí me recordaba las tremendas dificultades que los inmigrantes actualmente siguen teniendo para regularizarse, para adquirir los papeles, porque en definitiva el estatuto de refugiado eran los papeles que le podían permitir tener una vida legal, poder acceder al mundo del trabajo, poder acceder a determinadas ayudas del Estado o de las administraciones, etcétera, etcétera. Pero claro, esas dificultades, ¿por qué? ¿Por qué son tan grandes? Es verdad que ya empieza a ser un lugar común que Francia no era el país del asilo. Esa especie de
de Marianne que nos han enseñado desde la Revolución Francesa, que acoge a todos los parias del mundo y los acoge en sus brazos maternales republicanos, capaces de integrar a todo el mundo. No es verdad. Probablemente quien más sufrió eso fueron las y los españoles que atravesaron la frontera en febrero del 39. Y a los que Francia trató mal, digámoslo así porque eso fue. Pero, ¿por qué esas dificultades? Porque claro, también le ponen dificultades incluso instituciones que son propias de los exiliados españoles, de los políticos republicanos españoles en el exilio, que tienen instrumentos de ayuda, pero que los hacen con cuentagotas o por lo menos seleccionando muy bien a los nuestros de los que no son los nuestros. No sé si me... ¿Y por qué eso? ¿Y qué importancia tenía para ellas, sobre todo, el conseguir esos papeles? Sí, efectivamente este es un tema que, bueno, ocupa buena parte del libro, quizá, bueno, a mí fue el que más me costó construir por esto que indicaba Miguel, de, bueno, lo tortuoso que fue el proceso, intentar hacer inteligible lo que yo estaba viendo en la documentación, esa complejidad, ¿no? que salía de ahí, del cúmulo de organizaciones, de instituciones, desde un punto de vista también cronológico, bueno, unos saltos aquí y allá, bueno, darle forma a eso fue realmente complicado y reconozco que puede ser la parte más árida del libro, de leer, lo avisados quedan, pero bueno, realmente yo creo que de las más interesantes y también de las aportaciones más significativas, porque esto era algo que sí que es verdad que no se había trabajado en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, ocupa buena parte del libro y además también contra todo pronóstico, porque en un principio, cuando yo planteamos esta investigación, la cuestión de la solicitud del estatuto yo no la había planteado, no estaba, y no estaba porque yo lo desconocía profundamente, entre otras cosas porque sobre lo que yo había leído, ¿no? En relación al exilio, esto apenas se mencionaba, alguna mención puntual del estatuto y tal, pero bueno, no tenía una presencia significativa como para que, bueno, a mí me resultara susceptible de análisis, ¿no? Y luego, sin embargo, pues se ha convertido en una parte principal del libro, en una parte muy importante del libro, porque fue una parte muy importante de la vida de los refugiados. Es que conseguir el estatuto, como decía Miguel, ¿no? Eran sus papeles. De esto dependía que pudieran vivir en Francia, que pudieran permanecer en Francia. Y no solo eso, sino que conseguirlo también suponía un cierto reconocimiento social. Era un reconocimiento de sus trayectorias políticas, era un reconocimiento de la represión sufrida, era un reconocimiento de que eran personas que habían sido expulsadas de su país y por eso estaban en Francia, ¿no? Entonces, digamos que en esos dos aspectos no es solamente, como decía antes Miguel, ese matiz muy bien del estatuto y el estatus, porque eso también les daba a ellos un cierto estatus en la sociedad francesa, ¿no? Y además era muy importante porque en estas primeras entrevistas, que yo luego ya me di cuenta, porque en los primeros momentos como no lo tenía en mente, pero en estas primeras entrevistas que yo hice a las mujeres, a mí de los primeros papeles que me sacaban era el estatuto. Claro, yo lo veía y decía, bueno, pues sí, pues, ¿no? El papel que tenía, el reconocimiento, pero ahí se quedaba un poco el tema, ¿no? Hasta que, bueno, luego me fui dando cuenta efectivamente de la importancia que tenía. Y además, muy importante también para mí, durante el proceso de investigación, acercarme a esto, porque para mí fue un choque de realidad continua el estar yendo durante meses al archivo donde se alojan esas solicitudes del estatuto. El archivo está en lo que a día de hoy es el lugar donde los refugiados siguen yendo a solicitar el estatuto de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, la OFPRA, su sigla en francés. Y claro, yo estuve yendo allí durante muchos meses y yo entraba por una puerta del archivo, y al lado había cola de refugiados y refugiadas que iban a enfrentarse a ese proceso, ¿no? Que yo estaba viendo, que yo estaba analizando de muchos años atrás, ¿no? Por tanto, bueno, para mí, día tras día, estar viendo eso era un choque de realidad tremenda que
que también me vino muy bien y yo creo que ha venido muy bien a la investigación, ¿no? Es seguir siendo consciente de que efectivamente esto está pasando en la actualidad, porque de esa forma una ve la documentación también de otra forma, ¿no? Y le hace otras preguntas. Claro, cuando yo me acerqué a esta documentación, para que se hagan una idea un poco de cómo funcionaba el proceso entonces, a partir ya del año 45, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, el gobierno provisional de Charles de Gaulle decide hacer extensible el estatuto que ya existía del año 33 a los españoles refugiados en Francia, ¿no? Y lo hizo también como una especie de reconocimiento a la participación de los españoles en la resistencia contra la ocupación nazi. Por tanto, si el arquetipo del resistente era el varón, el arquetipo del refugiado seguía siendo el varón por excelencia, ¿no? Las mujeres, la experiencia de las mujeres, bueno, entraban ahí un poco de forma forzada, porque lo que estaba definiendo quién era un refugiado era la experiencia masculina, ¿no? Entonces, bueno, ellos tenían que solicitar, ellos tenían que rellenar una serie de cuestionarios, de informes, ¿no? Donde básicamente tenían que explicar por qué razones habían llegado a Francia, ¿no? Qué trayectorias tenían, etc., ¿no? Y además tenían que presentar todo tipo de avales de los partidos políticos, de sindicatos, ¿no? Que avalaran que, bueno, eso que estaban contando pues, era verdad. Cuando yo me acerqué a esta documentación, claro, de repente me di cuenta que la solicitud de las mujeres, los formularios, ¿no? los cuestionarios, eran brevísimos, profundamente lacónicos. O sea, prácticamente lo que se decía, seguía a mi marido, yo crucé en el año 39, frase muy corta, mientras que, bueno, los expedientes masculinos, pues, bueno, se detenían en contar y contar y contar todas sus trayectorias políticas, militares, etcétera, ¿no? Claro, una puede quedarse ahí, ¿no? Y decir, bueno, pues ya está, que las mujeres no tenían más nada que contar, ¿no? O ya está, fueron siguiendo a su marido y ya está. Pero claro, por suerte, pues hay muchos estudios que me preceden, ¿no? Que ya nos vienen contando que las mujeres tenían muchas experiencias que contar, tenían mucha trayectoria que contar, y que si no lo contaban, por algo era. Entonces a mí esto me obligó a lo que decía antes, ¿no? Me obligó a leer la documentación de otra forma, no solo quedarme con los expedientes en los que ellas sí estaban, porque claro, sí había algunos que de repente, de mujeres que sí que contaban un montón, ¿no? Entonces, claro, no es que unas tuvieran que contar, no, es que unas lo hacían y otras no, y había que entender por qué. Entonces esto me obligó a poner el foco en el proceso en cuestión. No solamente en ellas, sino en entender quién estaba al otro lado de la mesa, o sea, quiénes eran las autoridades que recibían esos expedientes, que valoraban positivamente y negativamente, ¿no? Cuando, claro, empecé a darme cuenta que efectivamente las solicitudes masculinas y femeninas no estaban sometidas al mismo escrutinio. De ellos se valoraba su trayectoria política, su trayectoria militar, y de ellas se valoraba su rol de género. Entonces, ¿qué era lo importante? Que ellas dijeran que estaban casadas con un hombre que ya había sido reconocido como refugiado político y que era militante de tal y cual, ¿no? Claro, esto yo entiendo que ella, pues sí es suficiente con mostrar, ¿no? Este perfil de mujer B, de acompañante, y sé que con eso voy a conseguir mi objetivo, qué necesidad de contar, ¿no? Más cuando, bueno, pues no interesa. Sencillamente a las autoridades que están enfrente no le interesa, ¿no? Entonces esto, claro, esto ahonda muchísimo en la ocultación de su experiencia y en la profundización, profundiza, ¿no? en esa invisibilización que ellas tienen. Por eso de la documentación siempre hay que desconfiar, ¿no? Entonces no es lo mismo cuando se puede acercar a otra persona a esa documentación que no tenga, ¿no? Como decimos, las lentes de género, ¿no? Las lentes moradas, y diga, pues ya es que las mujeres no tenían nada más que contar. Pero por suerte, si te acercas desde otras preguntas, de otras perspectivas, intentas ver por qué lo estaban contando, ¿no? Entonces, claro, ¿quiénes eran las que contaban? Las que tenían más problemas para conseguir el estatuto. Las mujeres solteras, las mujeres viudas, las mujeres que tradicionalmente han quedado en los márgenes del sistema, porque no tenían a un hombre que respondiera por ellas,
y por tanto, bueno, pues tuvieron que enumerar toda una serie de pues, experiencias represivas, de trayectorias políticas, militantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este proceso fue muy tortuoso para, sobre todo, aquellas que llegaron sin un hombre o sin una organización política que la respaldara, claro, porque si en un primer momento no tenían un hombre que la respaldara, lo siguiente era ir a la organización política de turno. Si a lo mejor era una mujer que había cruzado en el 45, durante esos años previos, ¿no? Durante los años de la posguerra en España, había bueno, pues, colaborado de algún modo con la guerrilla aquí, dando cobijo, bueno, pues este tipo de actividades por las que eran represaliadas pero que no se reconocían como actividades propiamente políticas. Entonces, claro, ellas lo contaban cuando llegaban, decían, bueno, pero que si no tiene una organización que te respalde, ¿cómo voy a creerme yo esto? Una mujer soltera que cruza la frontera sola. A partir del año 45, además, ya se complicaba la cosa, más del 47 en adelante, cuando ya la Guerra Fría y toda la animadversión hacia los comunistas, porque claro, detrás de una mujer que llegaba sola y que contaba eso, tenía que haber un comunista seguro que estaba intentando infiltrarla, ¿no? Claro, entonces, de ella siempre se desconfía, ¿no? Entonces, el problema de esto es que al final no contaban. No contaban. Y no es que no tuvieran que contar, sino que no contaban porque sabían que no interesaban, ¿no? Por supuesto hay excepciones y hay mujeres que pese a todo, pese a estar casadas con refugiados y tener una organización que les respaldara, contaban, ¿no? Pero sí que era muy importante cuando yo podía cruzar fuentes, ¿no? Cuando yo podía ver, por ejemplo, pienso en el caso de una mujer, Mercedes Franca, ella cruzó la frontera creo que en el 47, 48, y solicita el estatuto en el año 52. Normalmente ellos cruzaban y luego tiempo después, ya una vez que estaban asentados, que se habían ubicado, iniciaban los trámites para solicitar el estatuto. Entonces, bueno, este expediente yo me acuerdo que al abrirlo pues encontré la solicitud clásica, ¿no? de la solicitud del estatuto, y hasta ahí un expediente de lo que encuentra habitualmente, una mujer que decía haber cruzado la frontera por seguir a su marido. Pero casualmente, y de forma excepcional, porque esto no pasaba en todos los casos, dentro de esa misma carpeta me encontré otro cuestionario que ella tuvo que rellenar en el momento mismo del cruce de la frontera, en los puestos fronterizos, en el puesto de policía, ¿no? Al cruzar la frontera, ahí tuvo que ella rellenar otro cuestionario. Y claro, de repente me encuentro una mujer que es militante de izquierda republicana, que ya había cruzado la frontera en el 39 y había estado internada en campos de concentración, que había sido devuelta a España de forma forzosa y que había sufrido la represión, tenía 3 hermanos de 4 fusilados. Es decir, ¿cómo esta mujer iba a querer seguir viviendo en España? ¿No? Solamente por seguir a su marido no era, ella tenía mucha experiencia y mucha trayectoria previa que explicaban que ella hubiera cruzado la frontera. Sin embargo, en esa solicitud del año 52, ella decide solamente poner seguir a mi marido. Claro, a ella le habían asesorado su marido y otras organizaciones políticas que sabían cómo funcionaba el proceso, le decían, tú no des más explicaciones que con esto lo consigues. Entonces, bueno, ese proceso es revelador de una realidad pues, muy perversa que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, en este caso particular, ¿no? Y es como, bueno, como mis experiencias no cuentan, pues no las cuento, ¿no? Y de esa forma, pues, se siguen quedando ocultas. Un par de cuestiones más, pero hay una que de alguna forma enlaza con lo último que tú decías. Es decir, las mujeres en un momento determinado, pues, requieren el aval de las organizaciones políticas o sindicales en las que están o han estado afiliadas, o sus maridos, o sus viudos, o sus difuntos han estado afiliados. El papel de las organizaciones políticas respecto a las refugiadas, sobre todo, no tanto en los años 40 y tal, aunque me interesa más posteriormente, cuando la cosa está sentada, porque claro, una de las cosas, de las novedades del trabajo es que tú llegas hasta el año 78 hablando de refugiadas. Esto no es nada común, 40 años de análisis de refugiadas españolas que empiezan en el 39.
hacen socialistas, comunistas y anarquistas, porque vamos a ver, en tu libro salen los trabajos y también las frustraciones de una Carmen García Bloise cuando crea el Secretariado Socialista Femenino, y los prohombres del partido no hacen ningún caso, o casi. O el férreo control que los dirigentes del Partido Comunista de España tienen sobre la Unión de Mujeres Españolas, que es una organización que ellos han creado, ¿no? O los propios anarquistas que a pesar de ideas libertarias, pues si no son de la cuerda del sindicato CNT, pues no hay nada que hacer. ¿Cómo se come eso, Alba? Sí. Sí, efectivamente la relación de las mujeres con la política en el exilio y con las organizaciones políticas en particular también fue muy tortuosa. Yo para mí, bueno, hay un punto de inflexión que el año que termina la Segunda Guerra Mundial, el año 45, digamos que hasta entonces, ¿no? En esos años 40 que señalaba, el exilio fue un contexto favorable a la politización de las mujeres, ¿no? Es decir, su politización, su actividad política era requerida y bien valorada porque se la necesitaba. Claro, en el contexto de la resistencia que comentábamos, ¿no? Necesitaban a las mujeres, necesitaban que se politizaran, necesitaban que estuvieran ahí, ¿no? En primera línea, y por tanto se fomenta que ellas estén, ¿no? Claro, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ahí, digamos, y esto, bueno, se ha estudiado mucho la historiografía sobre la Segunda Guerra Mundial en relación a temas de género, hay, digamos, una vuelta al orden. Hay que volver a los hogares, ¿no? Todo este periodo excepcional que hemos vivido, hasta aquí. Las mujeres muy bien en los frentes y muy bien en determinados trabajos remunerados, pero ahora hay que reconstruir a los hogares. Y esto le pasó a la francesa y le pasó a la española, ¿no? Y además la española especialmente, que venían, su periodo de excepción no había empezado en el 39, venían ya desde el 36 viviendo en guerra, ¿no? Con lo cual, al año 45 supone en este sentido un punto de inflexión. Las organizaciones políticas que empezaban ahí a reconstruirse, el PC ya había empezado antes, ¿no? Que, como dije, se entra en la resistencia, pero lo que dicen, bueno, ahora que vamos a reconstruir nuestras organizaciones políticas, las mujeres a reconstruir los hogares y nosotros a esto, ¿no? Pero claro, esto fue realmente difícil de tragar para muchas mujeres que habían estado pues tan involucradas durante los años anteriores. En el año 45 es verdad que se crea la Unión de Mujeres Españolas, que era lo que había sido la agrupación de mujeres antifascistas durante la guerra, que luego en el exilio se convierte en la Unión de Mujeres Españolas, ¿no? Vinculada al PC y, como decía Miguel, con un férreo control del PC, pese a que las mujeres que la conformaban querían abrirla al resto de mujeres del exilio. Es decir, no solamente a las mujeres comunistas, sino también llegar a mujeres de otras ideologías políticas. Claro, esto en cierto modo fracasó por el control que había por parte del partido, ¿no? Pese a todo, bueno, se extendieron por en torno a 36 departamentos de Francia, es muy difícil cuantificar, no sabemos a día de hoy cuántas mujeres llegaron a formar parte de esta organización, pero bueno, se extendieron por bastantes departamentos y realizaron distintas labores, bueno, sobre todo de solidaridad. La mirada siempre estaba puesta en España, de solidaridad con los presos en las cárceles franquistas, etcétera, el tipo de labores que realizaban. No tanto, digamos que las actividades que desarrollaron no estaban enfocadas tanto a ayudarse mutuamente a las mujeres a salir en ese momento de la situación que vivían en el exilio, porque claro, se entendía que lógicamente los que estaban en España estaban viviendo peor, ¿no? Y había que poner la mirada. Claro, cuando en el año 57 las organizaciones españolas comunistas en Francia se prohíben, pasan a la clandestinidad, la Unión de Mujeres Españolas pasa a la clandestinidad, sigue realizando algún tipo de actividades, pero bajo el nombre de otras organizaciones francesas. Y desde el 57 hasta el año 64, que las anarquistas y las socialistas intentan volver a poner en marcha organizaciones propiamente femeninas dentro de sus partidos políticos, no hay ninguna organización política femenina propiamente dicha.
Por supuesto las mujeres militaban, por supuesto las mujeres tenían conciencia política, en sus espacios más inmediatos actuaban políticamente, pero estaban mucho más volcadas en esa batalla de la vida cotidiana, en esa librar la batalla de la vida cotidiana, que era reconstruir esos hogares, y además ser el sostén emocional de esos hogares. Esto es una cosa que se ha ensalzado mucho de las mujeres refugiadas, ¿no? de las mujeres exiliadas, ¿no? Que ellas fueron las que recrearon los hogares, ¿no? A semejanza de cómo las tenían, mantuvieron la identidad, ¿no? En la cocina. Y esto es verdad que fueron un pilar fundamental de eso, pero esto también tuvo costes sobre sus propias vidas. Esto tuvo costes desde el punto de vista político y desde el punto de vista laboral. Ellas fueron las que tuvieron que estar ahí librando esa batalla, ¿no? Y por tanto la política se queda de lado. Claro, cuando en el año 64 una entusiasta, Carmen García Bloise, decide reconstruir lo que había sido el secretariado femenino del PSOE, claro, tropieza con una realidad que era la profunda despolitización femenina, ¿no? Era un páramo lo que en ese momento existía, y esto ella lo comprueba porque, y choca con estas dos cosas, ¿no? Con esa despolitización femenina y por otro lado con una indiferencia, cuando no rechazo total de su compañero. Claro, cuando dicen que van a poner en marcha el secretariado femenino del PSOE, como decía Dolores Vergés, se deja hacer, pero mientras no resulte demasiado visible. Así nos va, ¿no? Esta era un poco la idea. Entonces, claro, decía que Carmen García Bloise constata esta realidad cuando, para poner en marcha el secretariado femenino, ella comienza a escribir a todos los departamentos franceses, a todas las agrupaciones locales, ¿no? del Partido Socialista, preguntando que, a ver cuántas mujeres había allí para poder, para que formaran parte del secretariado y poner en marcha esto otra vez, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos no recibió contestación, entre otras cosas, y luego ella lo cuenta en la correspondencia, porque los hombres que recibían su carta ni siquiera se habían preocupado por ver cuántas mujeres había, directamente la carta pasaría se quedaría en el escritorio, ¿no? sin más. Y luego, otro problema es que las pocas que contestaban le decían, literalmente había una que le decía: aquí somos pocas y mal avenidas. Aquí estamos 4, una con tantos años, yo que soy la hija un poco más jovenita, pero que aquí hacemos lo que podemos, pero que no hay nada, ¿no? Las mujeres, además, ella misma lo decía, las mujeres se han volcado en sacar adelante los hogares y esto se ha quedado de lado. No obstante, hubo muchas que lo recibieron con entusiasmo e intentaron, hacer lo que buenamente podían desde sus respectivas agrupaciones, pero realmente fue un proyecto que fracasó en el sentido de que, claro, no consiguió los objetivos de Carmen García Bloise y las demás, de reactivar esa militancia femenina, entre otras cosas también para prepararla para lo que ya estaban viendo que venía, ¿no? Estaban en los últimos coletazos ya del régimen y había que entendían que las mujeres tenían que formar parte de lo que iba a ser esa transición, ¿no? a la democracia. Y chocó con una realidad famosa. Y en el caso de las anarquistas, pues prácticamente lo mismo. Las anarquistas intentaron volver a poner en marcha lo que había sido Mujeres Libres, que eran mujeres libres durante la guerra, que tuvo un protagonismo espectacular, ¿no? De movilización. Y pues les pasó un poco lo mismo. Tropezaron con esa realidad y realmente volvieron a sacar la revista, algunos números, la inmensa mayoría de ellos firmaban hombres, escribían hombres porque no habían encontrado mujeres que pudieran escribir, en fin. Muy difícil ese intento de reconstruir lo que había sido esa fortaleza política que habían tenido las mujeres durante el año de la guerra y durante esos primeros momentos. Bien, muchas gracias. Vamos por mi parte, la última cuestión. En la cuarta parte de tu libro, que además titula de una manera preciosa, Los retratos de lo íntimo, tú utilizas otras fuentes, por ejemplo las cartas, la correspondencia, utilizas las memorias que han escrito algunas exiliadas, unas publicadas con mayor éxito de crítica y público y otras con menos, pero publicadas.
utilizas algunas de las entrevistas o prácticamente todas las entrevistas que ha hecho. Y para mí es especialmente, déjame que lo diga, emocionante leer esa parte. Porque yo creo que en esa parte, del retrato de lo íntimo que tú haces, es el lugar de la investigación donde confluye lo privado y lo público, lo político y lo afectivo, lo íntimo y lo no tan íntimo. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo has construido y pon algún ejemplo, que no los quiero poner yo, porque la protagonista es tú, evidentemente, que nos retraten eso íntimo que tú también describes en el libro, y con esto animo a que lo lean. Sí, bueno, pues efectivamente esa parte yo creo que es de las más bonitas del libro, yo fue la que más disfruté escribiendo, también creo que de las más amenas de leer, ¿no? En comparación sobre todo con esa otra parte que decíamos más institucional y un poco más árida. Y el objetivo era, bueno, pues como bien ha señalado Miguel, intentar profundizar indagar en el día a día, la complejidad y la ambigüedad del día a día, poniendo de relieve cómo esta esfera de lo privado y lo público nunca son esferas separadas, sino que siempre están implicadas, y en el caso de las mujeres especialmente, ¿no? Muy especialmente, y cómo lo político entra en lo afectivo y viceversa, ¿no? Y para esto lo que tuve que adoptar era una mirada más microhistórica, es decir, analizar casos concretos en profundidad, que era lo que me permitía advertir los matices. Claro, cuando uno analiza a una escala mayor, ese tipo de cuestiones se pierden, ¿no? Pero cuando analiza desde ese punto de vista más micro, sí te permite advertir ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en este sentido, pues, claro, la correspondencia es fundamental, la memoria, la entrevista. Ese apartado empieza con una joya de correspondencia que yo tuve la oportunidad, la suerte de encontrar en el archivo, uno de esos archivos a los que fui un poco por casualidad. En Carcassonne di con una correspondencia de una pareja de refugiados, Francesc y Antonia, ellos eran catalanes, y llegaron a Francia en el 79. Él fue internado en el campo de Bram, al sur del país, y ella en un refugio al norte, y fue moviéndose por distintos refugios. Y rápidamente, la correspondencia no dice muy bien cómo, supieron dónde estaban el uno y el otro, y empezó una correspondencia prácticamente diaria durante el tiempo que estuvieron internados, prácticamente un año. Esa correspondencia se conserva ahí, ellos luego la donaron, ella lo donó en el año 2004, por lo que me dijeron en el archivo. No, pese a todos mis intentos por indagar sobre la familia, en el archivo no supieron decirme más contacto, no supieron darme el contacto. Y se conservan, a diferencia de otros epistolarios que tenemos similares, pero se conservan las dos partes, ¿no? La carta de ida y de vuelta, con lo cual es una auténtica joya, ¿no? No solamente porque, bueno, cuentan su día a día, ¿no? Cómo vivían, cómo salían adelante, sino también porque las cartas son cartas de amor. Son cartas de amor. Y claro, uno puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el exilio? Tiene mucho que ver con el exilio, ¿no? Yo creo que a veces subestimamos la importancia de las emociones, y en particular del amor, para entender las decisiones que toman los individuos en determinados momentos, y no solo, sino para entender cómo sobrevivieron también al exilio, porque poner en valor ese amor y reforzar ese amor en ese contexto era fundamental para la supervivencia, para él y para ella, ¿no? Y por esto decía antes que estudiar a las mujeres también nos permite ver las experiencias de los hombres desde otra perspectiva, ¿no? Porque no solamente ella era dependiente de él emocionalmente, sino que él era profundamente dependiente de ella desde el punto de vista emocional, ¿no? Y esto se puede ver de forma clarísima en la correspondencia. Y además nos permite problematizar esa idea tan extendida, ¿no? De que el exilio de las mujeres fue afectivo y familiar y que el exilio masculino fue político. Bueno, en el caso de Antonia y Francesc se ve muy bien en las cartas
como al principio ella efectivamente indica que ella ha cruzado la frontera por él, que ella va con él hasta el fin del mundo, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, ella empieza a recibir noticias de la represión que están sufriendo sus familiares. Además, en el campo en el que está, en el refugio en el que está, convive con mujeres muy politizadas, con lo cual empieza también a desarrollar conciencia política. Y hay un momento ya ahí de punto de inflexión en el que le dice a Francesc: bueno, yo no solamente estoy aquí por ti, yo ya sé lo que le han hecho a mi padre, que el padre, por cierto, lo encarcelaron y terminaron fusilándolo. Yo ya sé lo que le han hecho a mi padre, lo que están sufriendo los españoles allí. Yo ya no vuelvo porque no puedo vivir bajo el régimen de Franco, ¿no? Ahí ya hay un punto de inflexión, un desarrollo de una conciencia política muy clara, en el que el exilio de Antonia, si bien en un principio era afectivo, luego empieza a ser político, ¿no? Y en el caso de Francesc es al revés. Él claramente cruza la frontera, era comunista, cruza la frontera por miedo a las represalias, ¿no? Pero estando en el exilio y estando en los campos, él le insiste continuamente a través de las cartas que por favor no vuelva, que se quede con él allí, que por favor no vuelva, que la necesita, que si vuelve, pues a lo mejor se ve obligada a tener que volver, ¿no? Entonces, claro, si bien en un principio ese exilio de Francesc es político, conforme va extendiéndose a lo largo del tiempo, también es afectivo y también familiar, porque depende profundamente, su exilio depende profundamente de que ella permanezca en él, ¿no? No sabemos qué habría pasado si ella hubiera decidido volver, ¿no? Entonces, bueno, nos permite ver esa complejidad y esos matices de una correspondencia que además, bueno, le animo a leer porque es maravillosa, ¿no? Ver cómo, además, el contexto que ella está viviendo en los campos, la realidad que ella tiene en los campos, también va a ir transformando su relación con Francesc. Esto se puede ver muy bien cuando ella, en un principio, que se muestra muy dependiente de él, ¿no? Muy emocional. Conforme va pasando el tiempo, ella consigue trabajar. Ella, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, empieza a coser uniformes. Y entonces, bueno, pues le va contando a Francesc que ha empezado a trabajar y que se va ganando un dinerillo, pero con mucha mano izquierda, ¿no? Con esa mano izquierda que tradicionalmente ha caracterizado a las mujeres, ¿no? Cuando van a transgredir para que no se note mucho, ¿no? Y para hacerlo de una forma sutil, se encarga continuamente de decirle que por supuesto, sin el dinero que a él le pasa, ella no podría sobrevivir. Que ella está trabajando, sí, pero que bueno, pero que lo principal es el dinero de él, ¿no? Y entonces además empieza ahí a una negociación, que realmente es una negociación de cómo sería luego su vida juntos, porque ella ya empieza a decirle que a ella le gusta trabajar, que se siente útil, ¿no? Y que cuando salgan y se estén de nuevo juntos, a ella le gustaría trabajar, pero que siempre ayudándolo a él, un concepto de ayuda, ¿no? Ella es siempre para ayudarlo, ¿no? Y mostrándose de esa forma, situando su trabajo por debajo del suyo para que no supusiera, bueno, como una afrenta a ese rol, ¿no? de ganapán, ¿no? Ese rol de proveedor, ¿no? de la familia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve perfectamente la evolución de ella y, bueno, esa correspondencia en ese sentido es una joya. Y luego ya, no me enrollo más, termino el libro con las viudas, con las mujeres viudas. La verdad que me pareció importante dedicar un apartado a la realidad de estas mujeres, a cómo estas mujeres enfrentaron el exilio. Mujeres que me estoy refiriendo sobre todo que enviudaron ya una vez en el exilio, esas que eran mujeres que se habían construido, que habían socializado desde esta idea de que ellas eran mujeres ellas eran acompañantes, que el auténtico refugiado era él, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando él muere? ¿No? El exilio deja de tener sentido, ¿cómo vive en ella ese momento, ¿no? Analizar esto es muy difícil a nivel de documentación. Yo pude dar con una documentación que era fundamentalmente solicitudes de subsidio. Las mujeres viudas realmente fueron el colectivo más vulnerable durante todo el exilio, y esto se puede ver en todos los informes de la Organización de la Ayuda Humanitaria, tanto independientes como de los propios partidos políticos. Siempre las viudas están en el centro, ¿no? Bueno, son solicitudes que las mujeres que pertenecían, que militaban en el Partido Socialista o cuyos maridos militaban en el Partido Socialista, piden a Solidaridad Democrática Española, que era el organismo humanitario, digamos, del Partido Socialista allí en Francia, ¿no? Entonces, una vez que el marido fallece, ellas escriben a esta organización pidiendo un subsidio para poder seguir viviendo, ¿no? Y en algunos casos se entabla toda una correspondencia
entre ella y estas organizaciones, en las que, si bien en un primer momento ellas se proyectan como viudas de, ¿no? Y lo que dedican sus cartas a hablar del marido, de la trayectoria de su difunto esposo, ¿no? Y de lo bueno socialista que era, ¿no? Y bueno, cómo enarbolan todo la trayectoria. Y luego, conforme va pasando el tiempo, cuando esa correspondencia se extiende en el tiempo, sus propias experiencias, ¿no? Un poco de forma como pasaba con Carmen, sus propias experiencias ya comienzan a salir y ya no son solamente ellos los militantes, sino que ya ellas también muestran su afinidad política, ¿no? Y entonces cuentan cómo militaban desde los años de la guerra o incluso antes, cómo, bueno, pues lo poco que habían podido hacer en esos años en el exilio, cómo ellas están dispuestas, ¿no? A seguir al servicio, ¿no? del Partido Socialista en Francia. Y incluso se puede ver en cuestiones tan aparentemente banales, pero que nos dicen mucho, como la firma. Recuerdo en el caso de un par de ellas que empezaban firmando como la viuda de, ¿no? La viuda de Guzmán, me acuerdo de una de ellas, la viuda de Guzmán, cuando luego ya esa correspondencia se va extendiendo en el tiempo, ya firman como suya la causa obrera, ¿no? Y de la causa socialista. Es decir, esa causa que en un principio era solo del marido ya empieza a ser también de ella. Y no es que empezara en ese momento, es que en ese momento emergen las documentaciones, la podemos ver porque ellos no están, pero esa causa había estado siempre. Ya, bueno, habían tenido, por supuesto, esa experiencia política siempre, ¿no? Y cómo, bueno, ver cómo esas organizaciones, pues, de algún modo se convierten en ese, reemplazan a ese marido perdido, ¿no? Que para ellas, pues, era tan importante en ese siglo que se había construido masculino, claro. Muy bien. Una cosa. Primero, el libro está ahí para que si alguien quiere comprarlo y tal. Pero la última reflexión es, ¿entienden ustedes por qué con personas como Alba merece la pena dedicar toda la vida profesional a la docencia en investigación universitaria? Muchas gracias.